Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, que el Poder Judicial del Estado tiene a bien traer para todos ustedes los días martes y jueves de cada día. Pues aquí en punto de las 9 de la mañana y dándole las gracias a quienes nos están sintonizando a través de Facebook, YouTube y Spotify, pues queremos dar las gracias a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la psicóloga Griselda Matsui, y bueno, pues seguramente muchos de ustedes la van a conocer, es ya un rostro ahora sí que conocido en el ambiente por todo lo que nos ha venido a compartir desde pues ya bastantes años. Ya. Gris, si me permite decirle Gris. Por favor, para mí sería un gusto y un honor. Para empezar, y que todas las personas que nos están sintonizando, ¿quién es Griselda Matsui? ¿Por qué está aquí? Primeramente le agradezco la invitación de estar aquí compartiendo un tema muy importante, pero ¿quién es Gris? Gris, tengo la profesión de psicología, actualmente acabo de terminar un doctorado en negociación y mediación por el Instituto de Mediación de México y bueno, he incursionado en los conocimientos, en el aprendizaje y me encanta. Concluí una maestría en educación basada en competencia y tengo varias especialidades y certificaciones como mediadora certificada ante el Instituto de Justicia Alternativa. Sí, Gris, pues ya son que más de 10 años tal vez incursionando en estos temas de la mediación, yo creo, ¿verdad? Sí, del 2016 fue que me certifiqué. Y conociéndola a usted, pues también ya tenemos un buen de tiempo. No decimos años para que no nos... No, luego ya empiezan a sacar cuentas. Sí. Oiga, pero una de las cosas que yo creo que es un punto toral y el eje conductor de toda mediación, justamente es el tema que maneja, que tiene que ver con las habilidades comunicativas y que son básicas en todo lo que pueda llevar implícito una función en nuestra vida. Es decir, desde chiquitos, desde bebés, nos tenemos que aprender a comunicar para saber si tenemos hambre, si nos duele algo, si hay algún frío, hay calor, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué son las habilidades comunicativas? Claro que sí. Antes que nada me gustaría empezar, y lo traigo aquí escrito para que no se me vaya a ir la idea. Claro. Me gustaría comentarles una frase y dice: la conversación es la estética de la comunicación, de Humberto Maturana. La conversación es la estética de la comunicación. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos dialogando con alguien, tenemos una conversación y no nos damos cuenta del tiempo que se nos va? 1 hora, hora y media, y creemos que es unos cuantos minutos. Así es. ¿Y qué es esto? Porque se involucra tanto el emisor y el receptor en todos los sentidos, desde la comunicación verbal, desde la comunicación no verbal, desde la comunicación paraverbal, desde los canales de comunicación. Desde mi punto de vista, el ser humano por naturaleza divina es subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano, por medio de las emociones, es como vamos teniendo conductas, tenemos reacciones. Por lo tanto, la comunicación se divide en 3 parámetros: el lenguaje verbal, que es un 7%, el lenguaje paraverbal, que es un 35%, y el lenguaje no verbal, que ahorita en la actualidad se dice que es un 70%.
Entonces, todo lo que estamos hablando implica nada más lo que escuchamos por vía oído, es nada más el 7%. Pero aunado de eso, separa un poquito lo que es la comunicación. La observación es un elemento importante que todos y cada uno de los seres humanos debemos de tener presente. Y hay una frase que donde dice, la persona que sabe observar es la persona que puede ver lo que nadie ve. ¿Cuántas veces nos hemos comunicado que ni siquiera volteamos a ver? Así es. Ahorita en la actualidad... No nos vemos a los ojos. Total, sí. Necesario. Y luego cuando traemos los celulares, que nos habla alguien y no observamos, y nada más, y muchas veces estamos escuchando lo que queremos escuchar para poder responder lo que queremos responder. Entonces, ¿qué pasa desde la parte subjetiva del ser humano? Es un ente maravilloso porque involucra desde su genética, desde sus creencias, desde sus percepciones, y tengamos en cuenta que la realidad es dual. Hay una realidad objetiva, al hablar de objetiva es que es tangible, y hay una realidad subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Cómo yo interpreto una situación, cómo yo le estoy percibiendo e interpretando una palabra, cómo yo recibo un texto por WhatsApp que no tiene ni punto ni coma, y lo leo tan lineal, pero si en este momento Gris está molesta o está preocupada, lo va a interpretar de una forma agresiva tal vez. Y luego para el colmo, si es como yo, que yo prefiero mandar mensajito de voz, imagínense. Entonces, si yo lo interpreto de una manera diferente, mando un mensaje de voz hasta molesta, ¿verdad? Pues, ¿qué te crees? Que no sé qué. Y la persona que me mandó ese mensaje para nada era la respuesta que esperaba. Entonces, es desde el poder, sí. Y regreso un poquito, hay una situación, claro que por ser un ser subjetivo, están las emociones. Si sabemos que los conflictos son inherentes al ser humano, ¿qué quiere decir esto? Que siempre están presentes en las esferas del ser humano, las emociones también son inherentes. Entonces me permito sentir, me permito analizar qué es lo que estoy sintiendo, cómo lo relaciono a mis necesidades, a mis intereses, y luego lo llevo a un estado de conciencia para poder regresar, expresar o hacer una petición, que esto nos habla de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Lamentablemente, puedo decir lamentablemente, nuestro cerebro no reconoce el no. Entonces nos quedamos con la comunicación violenta. Yo le cambio un poquito a la comunicación pacífica. El ser humano debe tener una comunicación pacífica. Así es, tenemos el derecho de expresar mis sentimientos, mis emociones, mis necesidades, pero es ahí la clave, ¿no? ¿Cómo las expreso? De una manera acusatoria, de una manera donde no me hago responsable de mi pensar y de mi sentir. Entonces, la comunicación es elemental. El ser humano, por naturaleza divina, comunicamos. Y todo comunica. Hay 5 axiomas de Paul Wallace, que es el padre de la comunicación humana y del constructivismo, y nos dice, no existe la no comunicación. Un gesto comunica. Por supuesto. Un silencio comunica. Un micropicor, que es esto que yo hago aquí, comunica. Y esta reacción que yo hago, mi organismo segrega una sustancia cuando yo estoy en un estado de incomodidad, de nerviosismo, y con el hecho de hacerle 1 o 2 suavemente, se tranquiliza. No es un piquete de zancudo que estoy rasque y rasque. Entonces, si nosotros no observamos los ademanes, las gesticulaciones, el lenguaje no verbal y todo lo que involucra el lenguaje no verbal, no estoy teniendo una comunicación asertiva. Claro, claro. Aquí es muy común, de repente hay personas que no podemos disimular
Entonces dicen, no, ¿estás feliz? Sí, estoy muy feliz. Y pues comunícaselo a tu cara, porque realmente no somos tan expresivos a lo mejor, o demostramos con la cara todo lo contrario, ¿no? Lo que estamos sintiendo en realidad. A mí me parece muy interesante esto, el 70% del lenguaje no verbal. ¿Cómo podríamos entrenarnos los personas, ahora sí que los simples mortales que no conocemos todas estas habilidades y todas estas destrezas que ustedes, los psicólogos y quienes han estudiado muy a fondo el tema de comunicación, determinar o saber que estas personas no están diciendo la verdad? Yo lo sé, que ciertas miradas hacia arriba, hacia abajo, quieren decir mucho. Y esto nos ayuda también a conocer a nuestros hijos, a las personas que tenemos ahí a un lado, al novio, al esposo. Incluso aquí en el trabajo, los abogados que tienen que ver todos los días, los propios jueces, y desahogar audiencias en donde el lenguaje corporal de quienes están acudiendo como testigos y demás, o como peritos, están o no diciendo la verdad. Hay tips. Yo sé que, y quisiera aprovechar, Gris, porque pues el tiempo aquí es muy breve, pero sí me gustaría que la gente sepa que son cosas muy simples que ya hemos venido trabajando o conociendo desde la neurolingüística desde hace algunos años, ¿no? Así es. ¿Qué nos dicen las miradas? Híjole, es un tema que me apasiona, no saben cuánto me apasiona, y efectivamente muchas veces comunicamos, pero comunicamos con bloqueos, sí. Comunicamos con caretas, porque como usted dice, ¿no? Nos pregunta ¿cómo estás? Y decimos bien, pero el bien, si no observo, el bien nada más lo escucho como palabra bien, ¿sí? Pero no hay una sonrisa, no hay un bien así mostrando bien, o sea, con firmeza. Con ese brillo en los ojos, ¿no? Sí, así es. Y luego con el asentimiento, bien, o sea, Gris, ¿estás contenta? Sí. Y si yo no observo, mi cabeza dijo no. Entonces, pero la otra persona está escribiendo, Gris está bien. No, para nada. ¿Y cómo sabemos cuando nuestros hijos que van a la escuela, que le preguntamos cómo te fue? Híjole, ese me encanta porque dicen bien. Cuando lo dicen cantadito, tengan por seguro que no les fue bien. Pero tampoco no es un interrogatorio de la fiscalía, ¿no? No, claro. Vamos a hablar. Son buenos tips para los padres de familia, claro. Vamos a hablar con amor. Yo siempre he dicho, hablemos con amor, comuniquémonos con amor. Si yo realizo una pregunta, pues en este momento dejo de hacer lo que estoy haciendo y volteo a ver a ese pequeñito, a esa pequeñita de la cual nos estamos dirigiendo. Sí, podemos observar. Desde cuando dicen ya llegué, pero yo no observo ni cómo está caminando. Y usted me comentó ahorita cómo podemos hacer para la observación. Y más que todo considero yo que hay que hacer consciente al inconsciente. Es decir, a ver, vas a preguntar, pero vas a voltear a ver. Pero una de las cosas es voltear a ver. El ver es un sentido de la vista. Pero observar. El mirar es va con una intención, va con un objetivo a cierto lugar, y el observar es observar todo un contexto. Y en el lenguaje no verbal, precisamente, no por un micropicor, no por un ademán, no por una tonalidad, yo ya voy a sacar un supuesto. Hay que ver todo el contexto, la palabra, la relación con la persona también, lo que habla Paul Wallace, ¿no? El segundo axioma, que el contenido y la relación. Si la relación con la persona está en un entorno amigable, bueno, el contenido va a ser secuencial, pero si, aunque estemos en un entorno amigable y el contenido, yo levanto la voz, yo grito o te acuso, lógicamente esto nos da al tercer axioma que nos marca que la secuencia de los hechos. La otra persona pues me va a responder como lo está escuchando. Entonces, y el cuarto axioma precisamente habla de la comunicación verbal y no verbal, y el quinto axioma nos habla de la comunicación simétrica y complementaria.
No es lo mismo que cuando estamos platicando entre pares, entre amistades, a cuando llega un director, una persona de autoridad, en automático nuestro cuerpo se endereza. Y decimos, buenas tardes, ¿verdad? Y aquí estamos sonriendo, ¿no? Y entonces no hay nadie que no pase estos 5 axiomas. Y en alguna ocasión... A ver, entonces estos 5 axiomas que menciona, ¿son forzosamente, o sea, se tienen que dar? Son siempre, inherentes. Siempre, ok. Sí. Eso es bueno. Por ejemplo, en una familia, la comunicación simétrica son entre hermanos y la comunicación complementaria es cuando está un adulto, o el papá, la abuelita. En la escuela, de mayor, digamos, rango pudiéramos decir, jerarquía. Sí. En la escuela, la comunicación simétrica es entre los mismos compañeros. Llega la maestra o llega la supervisora, la directora. En este caso, una comunicación simétrica puede ser con su equipo de trabajo y una comunicación complementaria es cuando usted llega, ¿sí? Porque ahí es un rango. Entonces, y esto es en automático, nuestro cuerpo inmediatamente reacciona. Y hace unos ayeres, no voy a decir cuántos, pero ya más de como de 10 años, cuando estuve estudiando el lenguaje no verbal, que ahorita soy experta e instructora en lenguaje no verbal, ¿se acuerdan de las cabinas de antes de teléfono, de monedita? Claro, sí. A mí me encantaban, porque cuando yo veía 2, 3, 4 personas, si tenía la oportunidad de poderme parar y siempre sacaba mi cédula profesional de psicóloga, que no era la misma circunstancia de ahorita, ¿no? Que ahorita nos protegemos cuando alguien se nos acerca. Entonces yo siempre me presentaba como psicóloga y les decía, nada más dígame sí o no, no quiero saber el contexto. La comunicación que usted está teniendo es con una autoridad, y me decían sí. De verdad, y no fue una vez, fueron muchísimos meses que yo probé esto. Y hay 3 modalidades de que el ser humano nos comunicamos. Cuando es con una autoridad, en automático nos ponemos derechos, o estamos caminando pero no nos encorvamos. Cuando es una comunicación entre amigos, nos encorvamos, o sea, nos sentimos relajados. Y cuando es una comunicación de emoción, de alguien que nos gusta o algo, hablamos, hacemos así, inclinamos la cabeza y hablamos en voz bajita. O sea, hay 3 tipos de comunicación y lo podemos ver en la calle. Hoy voy a estar analizando. Y un tema bien importante que usted menciona, ¿cómo saber cuando me mienten? En alguna ocasión me invitaron a dar un diplomado de lenguaje no verbal y yo de verdad les pregunté, ¿para qué quieren saber? Si quieren saber para indagar, no son investigadores. La confianza ante las relaciones humanas es primordial. Si tú ya estás desde esa inquietud de poder saber, no hay confianza. Entonces, no tengamos una doble careta, digo yo, ¿no? Claro. Es muy importante en una área laboral, pero no voy a ser confrontativa. Claro. Voy a tener una comunicación asertiva cuando yo puedo decir, oye Gris, en relación a esto, a ver, explíqueme un poquito más. ¿Sí? A llevar a las personas a una reflexión. Esta es una comunicación, este es un diálogo. No reaccionar impulsivamente, es poder comunicarnos asertivamente desde mi pensar, desde mi sentir y desde una reflexión para poder realizar un diálogo. Por ejemplo, esto que hice me sentí yo incómoda, porque levanté la mano a la altura de la cabeza y a pesar que hay un cariño y una amistad, mi querida maestra Wong, hay una autoridad que es usted, y yo la levanté arriba de la cabeza. Y yo Gris, lo sentí. Entonces, cuando tenemos una comunicación que usted comenta en juicios orales, ¿cómo puedo yo como abogada en juicios orales mover mis brazos? Si sabemos que nuestro hemisferio izquierdo se refleja en mi lado derecho, el izquierdo es el racional, el analítico, el lógico,
Y si sabemos que nuestro hemisferio derecho, que se refleja en mi lado izquierdo, donde está el corazón, es el emotivo, el creativo, ¿sí? Claro. Entonces, si yo quiero decir algo, soy psicóloga, así que me disculpo por algún término de leyes. Decir algo con firmeza de lo que está en la jurisprudencia o algo, pues voy a mover mi brazo derecho, pero a esta altura de mi pecho, nunca arriba de la cabeza, porque estoy haciendo que los magistrados, que los jueces levanten y estoy mandando un mensaje no verbal, que yo soy de autoridad y ellos no son. Entonces, inconscientemente ellos están recibiendo ese mensaje y puede generar alguna situación inconscientemente por el lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces yo muevo y hago 2, 3 veces, lo que hace mi mano lo dice mi voz. Entonces lo ideal es de abajo, de aquí, del pecho hacia abajo. De esta altura, ¿sí? Afirmo. Pero si quiero llegar a la emoción, a que mi cliente se arrepiente, ¿sí? Muevo mi mano izquierda, ¿sí? Que es el corazón de sentimiento. Igual a esta altura, nunca así, porque yo estoy platicando y hago así, entonces sí, que... La mirada se forza. ¿No? Se forza y pierde esa conectividad. Y por último me gustaría decir, cuando nosotros no observamos, se fragmenta la comunicación. Y una comunicación fragmentada no es un diálogo. Y hay algo que aquí lo apunté porque siempre se me va la hilación. Sí. Existe un embudo de comunicación, mi querida maestra. Lo que se quiere decir, lo que realmente se dijo, lo que se oye, lo que se comprende y lo que se retiene. Y si es como Gris, que yo digo que nada se me pega, que mi mente es de teflón, entonces, ¿qué tanto estoy reteniendo y comprendiendo? ¿Esto le llaman canales de comunicación? ¿Podrían ser? No, los canales de comunicación, el ser humano manejamos 3 canales, ¿sí? Visual, auditivo y el kinestésico. ¿Cómo en el lenguaje no verbal lo puedo identificar? Muy fácil. Si una persona está de lado, está más auditivo, saquemos imaginariamente una línea recta, ¿qué me da más, los ojos o el oído? Entonces, si yo estoy así, pues estoy dando el oído, entonces soy más auditivo y voy a emplear predicados, no me suena bien, no lo escucho, entonces palabra de escucha. Si yo siempre estoy así, viendo, soy más visual, ¿sí? Lo veo, prosiga, ¿sí? Y si estoy así o agarrando una pluma y yo externo, soy kinestésico, entonces yo puedo externar, lo siento, me gusta, me desagrada, siento frío, siento calor. Entonces, si yo no tengo una escucha activa, si yo no observo, estamos fragmentando la comunicación. Y por último, me gustaría comentarles que el ser humano tenemos una complejidad humana, que esto nos fragmenta esta comunicación y que nos impide el no entendernos entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que finalmente entiendes. Bien. Entonces, ¿cómo corroborar esto? Regresando el mensaje. A ver, Gris, de esto que te dije, ¿cómo lo entiendes? Es un tema que me apasiona. Claro, no, totalmente. Gris, qué interesante, y yo les agradezco mucho el que haya aceptado esta invitación. Si alguien deseara ahondar en estos temas, ¿cómo pueden contactarla? ¿Tiene alguna red social, algún espacio donde la puedan ubicar para que en este momento aparezca aquí en pantalla? Claro que sí, con mucho gusto me puedo dar lo que sea. Mi correo es abreviatura de psicología, P de papá, S de silla y de Italia, C de casa, .gris@gmail.com. sic.gris@gmail.com. Perfecto. Para que le hagan alguna consulta, alguna cuestión o que la quieran invitar a dar algún curso, alguna conferencia. Encantada de la vida.
Y bueno, decirle que esta parte de la comunicación pues es súper necesaria hoy en día, en que los juicios orales han tomado prácticamente ya una parte esencial Sí. en todo el ámbito jurídico. Pues es ahora sí que necesario saber este tipo de cosas. Así es. Y nosotros de veras que aprendemos cada día mucho más de todo este tema que es la comunicación. Yo creo que como padres de familia debemos de aprender. Además, a las madres, no sé si a los padres, pero a las madres se nos desarrolla ese sexto sentido, Sí. yo no sé cómo, y donde sabemos, y luego además externamos este tema maternal a nuestro trabajo, ¿no? Porque Sí. como que también sabes en qué condiciones viene a lo mejor alguno de los chicos. Abrazamos. Los conoces y llegas a saber cuál es el estado de ánimo. Sí. Qué importante es observar. Yo los invito a observar, los invito a conocer a todas las personas con las que nos estamos relacionando para saber a qué grado, pues ahora sí de comunicación estamos, con quién estamos, si tenemos una persona violenta, cómo se comunica con nosotros. Sí. Tenemos a una persona que está a lo mejor en ciertas condiciones de necesidad de auxilio, que está pidiendo a gritos esto. Esta forma de también nosotros transmitir y que es tan importante. Así que pues para nosotros un agasajo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. A nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, gracias. Agradecerle el que nos haya aceptado esta invitación. Gracias. Y bueno, pues aquí estaremos en las siguientes cápsulas. No dejen de vernos. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias.